Como se puede observar en el título, que bien lo dijo Damián, se titula Conflictos derivados de la seguridad social. Para empezar, ¿no es cierto? Hay que tener claro ciertas nociones teóricas antes de aterrizar a las situaciones de conflicto. ¿Qué vamos a iniciar a ver primero? Una diferencia entre dos terminologías que son utilizadas comúnmente como sinónimos: seguridad social y seguro social. Nosotros escuchamos, a mí me pasa mucho con los estudiantes de pregrado que suelen confundir y cuando dicen seguro social, dicen, pero doctora, son lo mismo, pero no, no es así. La seguridad social, estimados participantes, se define como un derecho humano, y así lo define Angélica Porras en su obra justamente Seguridad Social. Dice que la seguridad social es un derecho humano que gozan todas las personas y que sirve para atender a sus necesidades, a los sucesos que se presenten a lo largo de su vida y que no tengan cómo afrontarlos. ¿No es cierto? A un inicio hay una discusión frente a la naturaleza de la seguridad social. Hay un autor, Marco Proaño Maya. Él indica que el derecho a la seguridad social está anclado a una relación de dependencia laboral, lo cual no es así porque otro autor llamado Fabio Morón Díaz, él indica que la seguridad social es inherente a la dignidad humana y por lo tanto, al estar relacionado con la dignidad humana, no puede estar conectada únicamente con una relación de dependencia. Entonces, abre mucho más este paraguas al permitir a la seguridad social que se pueda acceder muchas más personas, no únicamente aquellas que tengan una relación de dependencia. Ahora, el seguro social. ¿Qué es el seguro social? Cuando ustedes leen en la diapositiva el término seguro social, ¿qué se nos viene a la mente? Que es un sistema organizado, ¿no es cierto? ¿Conformado por qué? Por normativa, por instituciones, por presupuesto, todas estas que forman de manera perfecta, organizada, estructurada para responder y para cumplir con el derecho a la seguridad social. Entonces, con esta declaración, seguridad social es el derecho que nos asiste a nosotros como ciudadanos, como personas, parte de un Estado constitucional, y seguro social, esta herramienta, este sistema organizado que funciona gracias a presupuesto, gracias a normativa, gracias a instituciones que nos permiten cumplir o materializar este derecho, ¿no? Entonces, quería aclarar esta pequeña duda que suele confundirse, ¿no es cierto? Antes de ir empezando. Esta ponencia va a ser, vamos a ir bastante, aclarando bastantes dudas, cuestiones teóricas y aterrizar ya a la parte práctica. Bien, vamos ahora con nuestro famoso Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todos nosotros sabemos lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no es cierto? Creo que lo conocemos todos, pero es importante tener una reseña histórica. ¿Por qué? Porque no siempre se llamó Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si nosotros revisamos, y yo tengo un libro bastante antiguo que se llama Manual para afiliados y empleadores, justamente editado por el mismo IES. Ese libro es publicado en 1960, entonces es bastante ya antiguo, es una reliquia tener ese libro. Ese libro nos narra la reseña histórica de la seguridad social en el Ecuador, ¿no? Entonces nos empieza narrando la reseña histórica del IES y dice que en marzo de 1928, en el gobierno del presidente de esa época, Isidro Ayora, se creó recién un instituto que pueda cumplir con el derecho a la seguridad social. Se llamaba en ese entonces la Caja de Pensiones. Evolucionó, pasó el tiempo
y ya en 1963 cambió de nombre para pasar a ser Caja Nacional del Seguro Social. Cuando nosotros visitamos la ciudad de Quito, estamos por el Parque Elegido, vemos seguramente en la estación del trole que dice Caja del Seguro. ¿Ven? Cómo nos guía ya a una caja del seguro. Luego va evolucionando, pasan los años, 7 años después, en 1970, se transforma ya en lo que hoy conocemos como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. Nosotros vamos a revisar seguramente, hemos visto la Constitución, ¿no es cierto?, la norma suprema de nuestro país, y en el artículo 370 se refiere a la naturaleza jurídica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué nos dice? Que es esta institución encargada de garantizar y de cumplir las prestaciones del seguro general obligatorio. Si nosotros conectamos con el sistema de seguridad social, miren, vamos a la diapositiva anterior. Se nota que se conecta, ¿no es cierto? El IES, ¿en dónde está? ¿Seguro social o seguridad social? A ver, ¿qué nos pueden decir ustedes, estimados participantes? Nosotros revisamos aquí, IES. ¿En cuáles de estos dos gráficos le podemos encajar? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? A ver. Pueden activar su micrófono el que quiera o puede escribir por el chat. No tengo ningún problema. Les escucho. Si quieren participar, pueden hacerlo. ¿Sí? ¿Tenemos alguna idea si revisamos acá? Y es, ¿en cuál de estos dos cuadritos le pondríamos? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? ¿Seguridad social o seguro social? ¿Qué es el IES? ¿A dónde pertenece? Seguro social, doctora. Muchas gracias, estimado Miguel. Correcto, seguro social, ¿verdad? Porque es este sistema. ¿Qué tiene el IES? Tiene aparataje, ¿no es cierto? Una infraestructura, tiene funcionarios públicos, ¿no es cierto? Tiene normativa interna, que son las resoluciones del IES. Las resoluciones del IES se aprueban en el seno del máximo órgano de gobierno del IES, que es el Consejo Directivo, ¿no es cierto? Está integrado de manera tripartita, es decir, representantes del Estado, representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, el IES es una institución autónoma. Ojo, es una institución autónoma, tiene autonomía administrativa y además autonomía financiera. Eso es muy importante que ustedes tengan presente. ¿Perdón? No sé si alguien quiere intervenir porque se escuchan los micrófonos. Bueno, autonomía financiera. Eso es muy importante, ya vamos a ver por qué a lo largo de las diapositivas. Tengamos claro, autonomía financiera, ¿sí? No nos quedémonos con eso, ya vamos a retomar el tema, pero ojo, tengamos presente que el IES tiene autonomía financiera. Ahora, este sistema estructurado de seguridad social tiene principios, principios que guían su funcionamiento y que guían su ejercicio. Que las autoridades, las personas que toman las decisiones en el sistema de seguridad social, deben tener claro estos principios al momento de tomar cualquier decisión, ¿sí? ¿Cuáles son los principios? Vamos a ver. El principio de solidaridad. ¿Qué es esa solidaridad? La noción de ser empáticos, la noción de apoyar, ¿no es cierto? La noción de qué, ¿de qué parte, de qué noción parte la solidaridad? De que todos nosotros como parte de un estado, como parte de un territorio, nosotros debemos ser solidarios, debemos ser generosos, somos seres sociales, ¿no es cierto? Por naturaleza, que estamos para apoyarnos
unos con No otros. tengo claro cómo puedo ayudarte Entonces, con eso. entonces, la solidaridad es ese principio que nos guía a apoyarnos. ¿Y cómo nos apoyamos? Las personas, si nosotros revisamos la resolución del IES, vamos a ver que el 0,10% de nuestro aporte, ¿sí? Según lo dispuesto a la Ley Orgánica de Discapacidades, va destinado para un fondo de solidaridad, para apoyar a aquellas personas que no puedan costear su aportación. O sea, nosotros vamos a ser solidarios con aquellos grupos que no tienen las posibilidades económicas para afiliarse a la seguridad social, ¿no es cierto? Otro principio es la obligatoriedad. Este principio se refiere más que nada al trabajo bajo relación de dependencia. Ustedes deben conocer, estimados participantes, deben recordar siempre que en la modalidad de trabajo bajo relación de dependencia, ¿a qué se refiere esto? Donde nosotros tenemos dos partes de la relación laboral. Tenemos un empleador, ¿no es cierto? Y tenemos un trabajador. Entonces, como es derecho irrenunciable, humano del trabajador a estar afiliado a un sistema de seguridad social que vele por todas estas necesidades que puede tener a lo largo de su vida, productiva y no productiva, ¿no es cierto? Es obligación del empleador, si ustedes revisan la normativa, el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social, ley vigente que rige en la materia, obliga al empleador a inscribir desde el primer día de labor a sus trabajadores al sistema de seguridad social, al IES, ¿no es cierto? Y registrar el aviso de entrada en el término de 15 días. Ojo, registrar el aviso de entrada en el término de 15 días y pagar los aportes a puntualidad. Ahora, en el IES, en ese sistema organizado, ¿no es cierto? Tenemos la resolución 625 del IES, que es la que norma actualmente el tema de afiliación y gestión de carteras, así se llama la resolución. Entonces, el IES tiene un departamento. Si ustedes han visitado el IES, con seguridad que sí, todos hemos visitado el IES, vamos a poder ver que existe un departamento. ¿Qué exactamente es un departamento de afiliación y control técnico? Así se llama, afiliación y control técnico, ¿cierto? Tenemos la coordinación de afiliación y control técnico. Entonces, se divide en dos, afiliación y control técnico. ¿De qué se encarga esta rama, esta área, esta esfera? Control técnico. Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Vigilar, controlar, inspeccionar que los empleadores cumplan con su obligación de afiliar a sus trabajadores a la seguridad social. Entonces, dentro de este departamento que se llama control técnico, tienen un plan de inspección a empleadores a nivel nacional para verificar que estén cumpliendo con este deber señalado en la Ley de Seguridad Social. Entonces, como pueden ver, la falta de afiliación al IES se puede detectar de oficio por parte del mismo IES, con las visitas que hacen a las empresas, a los restaurantes, a los locales, para ver si es que la gente está cumpliendo con esta obligación, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es este otro principio? El principio de universalidad. Nosotros, si revisamos la doctrina, ya hacemos una revisión doctrinaria de la seguridad social, de la historia del sistema de seguridad social, existen dos modelos doctrinariamente de seguridad social. El modelo de Bismarck y el modelo de Beveridge.
El modelo de Bismarck es un modelo alemán y el modelo que está en las diapositivas es el modelo de Beveridge, que es un modelo del Reino Unido. ¿Qué busca el modelo de Beveridge? El modelo de Beveridge busca una extensión de cobertura en forma horizontal y en forma vertical. Es decir, dicho de otro modo, busca expandir la seguridad social, abrir ese paraguas en cuanto a la población, ¿no es cierto? Y en cuanto a las contingencias. Es decir, más ciudadanos afiliados, más personas dentro de este paraguas y también más contingencias, más riesgos, más situaciones que protege. Pero para cumplir con este principio tan utópico de la universalidad, ustedes dirán, pero doctor, eso no se cumple. Claro que no se cumple. Para llegar a un modelo realmente universal, ampliar este paraguas, se requiere primero tener estudios actuariales serios para ver si es que el IES va a poder cumplir, ¿no es cierto? Decir, a ver, yo quiero afiliar a todos los 13 millones, a todos los 15 millones, sí, pero ¿tengo o no tengo el presupuesto? Entonces el IES tiene que ser responsable y tener estudios actuariales serios, responsables, técnicos, para ver si vamos a poder abrir o no el paraguas, ¿no es cierto? Porque suena muy bonito el principio de universalidad, el modelo del Reino Unido, que vamos a ampliar las contingencias, la población, vamos a quitar los pisos de protección social. ¿Qué son, estimados compañeros, colegas? ¿Qué son los pisos de protección social? Es quitar de poco a poco la asistencia social y lograr el trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente, estimados colegas? El trabajo decente es un concepto que se ha desarrollado doctrinariamente por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes saben que la Organización Internacional del Trabajo es una organización, ¿no es cierto?, a nivel internacional que regula situaciones de derecho laboral, de seguridad social, a los estados, que emite recomendaciones, tiene estudios, tiene publicaciones, tenemos convenios internacionales. El Ecuador es miembro de la OIT desde 1934, exactamente. Entonces, la OIT nos da un concepto de trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Es aquel trabajo que tiene garantías. Nosotros tenemos una estabilidad laboral, un sueldo, afiliación a la seguridad social, ¿no es cierto? Herramientas que garanticen un trabajo seguro, que protejan nuestra seguridad física, intelectual, mental, psicológica. Ese es el trabajo decente. Aquel donde la gente esté protegida, esté amparada, tenga una jornada laboral estable y muchos componentes más que nos dan tranquilidad a nosotros como trabajadores, ¿no es cierto? Lo contrario al trabajo decente es la precariedad laboral. Entonces, este principio de universalidad, en donde todos o la mayoría esté afiliada, en donde ampliemos el paraguas, en donde demos más prestaciones, en donde potenciemos el trabajo decente, requiere trabajo, requiere esfuerzos por parte del Estado, por parte del IES, ¿no es cierto? Requiere tener estudios financieros responsables, técnicos, requiere además, y eso está en el principio de eficiencia, otro principio, requiere la responsabilidad, por Dios, en el manejo del gasto público. Cuando nosotros, cuando el Estado utiliza recursos, ¿no es cierto? Recursos públicos, recursos del Estado, para financiar necesidades, derechos sociales, como la educación, como la salud, como la seguridad social, estamos en la órbita del gasto público, ¿no es cierto? José Vicente Troya tiene un libro justo que trata el tema del gasto público y dice que el gasto público es eficiente cuando se gasta, cuando se administra con responsabilidad y además pensando estratégicamente en las necesidades sociales,
siendo conscientes en lo que el Estado gasta. Es decir, el IES no puede ser caja chica del Estado, porque la eficiencia, la responsabilidad en el gasto público, estudios financieros responsables, técnicos, personas expertas en seguridad social que manejen el IES, que administren el IES, nos puede ayudar a que poco a poco tengamos un trabajo decente, a que poco a poco cumplamos con ese principio de universalidad. Porque es irresponsable ponerlo únicamente en la Constitución. Sí, el sistema de seguridad social se guiará por el principio de universalidad, pero no lo estamos cumpliendo. Entonces, no está bien que los estados, que el Ecuador, que la seguridad social no se maneje de manera responsable. ¿Por qué? Porque hay un derecho de por medio. Nosotros no podemos, o el Estado ofrecer, vamos a afiliar a más gente. Sí, pero cumplan. Sean responsables también con lo que hacen. Entonces, es un llamado también a otro principio que está abajo, que es el principio de transparencia. Nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como afiliados, tenemos derecho a saber qué se está haciendo con el dinero del IES, en qué se está gastando. Entonces, todo esto, todo este gasto público, esta transparencia, este control también, porque para lograr el trabajo decente se debe controlar de manera más eficiente a los empleadores que estén cumpliendo con la obligación. Solo así vamos a mejorar, a progresar en materia de derechos, ¿no es cierto? Entonces, quedémonos con estas pequeñas reflexiones, este diplomado de esta hora que me han concedido generosamente para exponer este tema. Lamentablemente no se queda corto el tiempo para abordar todo lo que es la seguridad social, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo para que se lleven lo más que puedan de esta linda materia como es la seguridad social, lastimosamente tampoco explorada en la materia académica, pero vamos a compartir con ustedes lo más que podamos de seguridad social. Bien, hemos visto explicado los principios que guían el sistema de seguridad social. Ahora vamos a ver a quiénes protege este sistema de seguridad social. ¿Quiénes estamos dentro de este paraguas, cierto? Que nos protege el sistema. Si ustedes revisan la ley de seguridad social vigente hasta la fecha y ven el artículo 2, ahí nos habla de quiénes son estos sujetos, estas personas, estos ciudadanos protegidos por un sistema de seguridad social. Vamos a ver. El primero, todos sabemos, ¿no es cierto? El trabajador, la trabajadora en relación de dependencia, conectando con este segundo principio de obligatoriedad, en donde todos los empleadores tienen la obligación de cumplir con este deber moral, legal, de afiliar a los trabajadores, protegerlos en el sistema de seguridad social. Eso está claro, ¿no es cierto? Bien. El trabajador autónomo, aquella persona que realiza una actividad, pero que no tiene relación de dependencia, no tiene un empleador, sin embargo, está dentro del sistema de seguridad social. Tenemos el profesional en libre ejercicio, que con su RUC se afilia al sistema de seguridad social, el dueño de un negocio. En el literal E, vamos a ver que también tenemos al menor trabajador independiente. ¿Por qué tenemos menor? Porque es menor de edad, ¿no es cierto? Por eso está menor trabajador independiente. Entre paréntesis está nuestra explicación. Nosotros revisamos el Código del Trabajo, específicamente en el artículo 35, vamos a ver la capacidad para celebrar un contrato de trabajo. ¿Desde qué edad se tiene capacidad para celebrar un contrato de trabajo, estimados participantes? Perdón que les lance la pregunta. Me gusta mucho interactuar siempre con el público presente. Entonces, si alguien conoce la capacidad para celebrar un contrato de trabajo en nuestro código del Ecuador, me puede tranquilamente Buenas indicar. noches, buenas noches. Me parece que
Dígame, estimado Mario, se le apagó su micrófono. Buenas noches, decía que me parece que son desde los 15 años, haciendo relación también con el Código de la Niñez, que también Ujú. establece que desde los 15 años puede tener una relación de dependencia. Correcto, Gracias. muy bien, estimado Mario, así es. Está en toda la razón. Desde los 15 años, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos menor trabajador independiente. Ojo, menor, ¿ya? Porque es menor de edad. Bien. Ahora, el literal F también nos presenta a esta figura que les voy a explicar un poquito también de lo que se trata esta modalidad de afiliación para que no se queden con la duda, ¿no es cierto? Bien, las personas que realicen trabajo no remunerado en el hogar. Vamos a ver un poquito esta modalidad de afiliación. Siempre es bueno que ustedes conozcan estos temas tan importantes de la seguridad social. Bien. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Aquellas personas que realizan tareas en su casa, tareas no remuneradas, tareas del día a día, ¿no es cierto? Labores de aseo, labores de cocina, cuidado de los hijos, cuidado de su familia, ¿ya? Labores que no son reconocidas económicamente. Nosotros dentro de un trabajo de dependencia que es remunerado, tenemos un empleador que no reconoce los servicios prestados, la contraprestación económica. El trabajador autónomo, si bien es cierto, no tiene un empleador, pero percibe ingresos, al igual que el profesional, el dueño de un negocio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estas personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar? Son aquellas personas que realizan actividades en su casa, pero no tienen remuneración, no se les reconoce porque no tienen un empleador, no tienen quien les reconozca. Esta modalidad de afiliación, estimados colegas, está vigente desde el año 2015, como dato importante para que ustedes lo tengan claro. Concretamente, el 20 de abril del 2015, si ustedes revisan, desde esa fecha está vigente la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Esta ley, gracias a esta ley vigente desde el 2015, reforma al artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, el que estamos analizando este momento, e incorpora un literal, que es el que estamos viendo. Es decir, facilita, crea la afiliación de este grupo específico. De las que les conocen, nosotros le hemos conocido de manera, digamos, errónea, como amas de casa. Nosotros decimos, yo siempre escucho trabajo no remunerado en el hogar, las amas de casa. No, no son las amas de casa. ¿Por qué? Porque bajo esta figura de trabajo no remunerado en el hogar, están inscritos en el IES tanto hombres como mujeres. Entonces, no es correcto llamar amas de casa, porque la figura y el paraguas, ¿no es cierto?, abraza a los dos géneros, femenino y masculino, tendiendo a que el trabajo del hogar no solo lo realizamos las mujeres, quitando ese estereotipo, ¿no es cierto?, que lo hemos tenido durante mucho tiempo. Entonces, esta modalidad de afiliación está desde el 2015, no se olviden, abril del 2015. Entonces, esta ley, esta modalidad de afiliación la creó el IES con un trabajo y una cooperación interinstitucional con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, ¿ya? Entonces, verán, hay muchas cosas que decir bajo esta modalidad de afiliación, pero les voy a dar unas pequeñas datos nada más para que ustedes se lleven pocas cosas de esto, ya que el tema da para mucho más, solo de las personas que realizan trabajo no remunerado, podríamos hablar toda la hora, pero no nos da el tiempo. Entonces vamos a ver quiénes no pueden afiliarse bajo esta figura, ¿ya? Si nosotros revisamos esta ley, y revisamos también el reglamento de afiliación del IES, vamos a ver quiénes no pueden afiliarse. Será quienes, verán, quienes reciban un beneficio del IES como una pensión de jubilación por vejez, es decir,
Verán, quienes estén afiliados en el Seguro General Obligatorio, cumplieron con sus requisitos de edad y tiempo de aportes, se jubilaron por vejez, reciben una pensión por vejez y dicen, no, 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 ahora me quiero afiliar también bajo el trabajo no remunerado. No pueden. La ley prohíbe tener doble beneficio, es decir, pensión de jubilación por vejez y luego afiliación bajo el trabajo no remunerado. No es posible, ¿ya? Tampoco es posible aquellas personas que sean jefes de familia del seguro campesino. Tampoco aquellas personas que estén afiliadas bajo el seguro voluntario. Es decir, no pueden tener seguro voluntario y seguro trabajo no remunerado del hogar. No es posible, ¿ya? Tampoco es posible aquellas personas que estén afiliadas en el seguro general. Es decir, yo trabajadora, ¿no es cierto?, bajo relación de dependencia, estoy afiliada en el seguro general, pago mis aportes, tengo mis beneficios por ser afiliada bajo el seguro general, pero digo, también me quiero afiliar bajo el trabajo no remunerado. No es posible, no es posible, ¿ya? Verán, les explico. Es posible la afiliación simultánea, es decir, yo puedo tener dos trabajos al mismo tiempo en el cual me afilie mis dos empleadores, correcto, pero no puede haber afiliación simultánea en el sentido de que intervenga el trabajo no remunerado, afiliación voluntaria y seguro campesino. Es decir, yo no puedo ser afiliada bajo el seguro general obligatorio y al mismo tiempo ser voluntaria o al mismo tiempo ser trabajo no remunerado o al mismo tiempo ser seguro campesino. Eso no permite. Ahí en esos casos no se puede combinar, no puede haber afiliación simultánea de esas modalidades, pero sí puedo ser afiliada bajo el seguro general con dos empleadores. Ahí sí, ese sí, sí puedo tener dos empleadores. Lo que no puedo es tener afiliación simultánea, por ejemplo, como les digo, seguro general y al mismo tiempo trabajo no remunerado. No. Entonces, estas personas que les digo no pueden afiliarse. Ah, y otra persona, aquella que no tenga todavía 15 años de edad, es decir, un niño de 10 años, no puede ser afiliado bajo el trabajo no remunerado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, estas personas no pueden estar dentro del trabajo no remunerado. Conforme avancemos ya en la exposición, vamos a ver qué prestaciones les cubren a este sector de la población afiliada. Vamos a ver porque no tienen todas las prestaciones, estimados participantes, ¿sí? Tienen algunas, no tienen todas. Vamos a ver, justamente acá. Vamos a ver ahora, estimados participantes, cuáles son los riesgos que nos cubren a nosotros como afiliados del seguro general obligatorio. Si nosotros vemos el artículo 3 de la Ley de Seguridad Social, vamos a ver cuáles son las prestaciones, ¿no es cierto?, que nos da la Seguridad Social, cuáles son los riesgos. Vamos a ver. En literal A tenemos enfermedad. La enfermedad, ¿no es cierto?, que es un riesgo. El IES, ¿qué nos da? ¿Qué prestaciones nos da por enfermedad? Tenemos atención médica en los dispensarios, en los hospitales del IES. Tenemos, ¿no es cierto? Nos dan también exámenes de laboratorio, radiografías, medicinas, todo lo que implica para sanar nuestra enfermedad, tratamientos, etc. Además, nos da un subsidio por enfermedad, ¿verdad? Ahora, la maternidad, que es otro de los riesgos que nos cubre el seguro general obligatorio. La maternidad atiende el parto, obviamente la atención médica antes del parto en el embarazo, el parto, el posparto, subsidio por maternidad y la atención al hijo de la afiliada hasta el año, hasta el primer año de vida. Tenemos ahora en el literal C los riesgos del trabajo. Los riesgos del trabajo ampara también frente a accidentes de trabajo, ¿no es cierto? Y a enfermedades profesionales. Nosotros podemos ampliar
más de lo que yo estoy diciendo de riesgos del trabajo, estimados participantes, en la resolución 513 CD del IES. La resolución 513 es el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Entonces, en este reglamento, en esta resolución, vamos a poder ampliar mucho más este literal C. Pero les voy a dar las nociones, digamos, importantes. Entonces, frente a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales, el Seguro General de Riesgos del Trabajo maneja dos culturas. La cultura, sobre todo, de prevención de accidentes y enfermedades, y la cultura de acción frente a un suceso. Es decir, si ya se dio el accidente, si ya se dio la enfermedad, ¿cómo protege el IES? A través de tratamiento médico y a través de subsidios, ¿no es cierto?, de indemnizaciones y de una pensión, dependiendo de la gravedad del accidente, de la secuela que ha dejado en el afiliado, ¿no es cierto? Puede ser una incapacidad permanente, una incapacidad total, ¿no es cierto? Dependiendo de los médicos del seguro de riesgos de trabajo, qué tipo de riesgo, qué tipo de secuela dejó en el afiliado. Cabe recalcar en la cultura de prevención, les voy a dar una pequeña noción. ¿No es cierto? Cada una de las empresas que cuenten con más de 10 trabajadores deben tener un reglamento de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, el seguro de riesgos de trabajo capacita a las empresas, capacita a los empleadores sobre cómo prevenir los riesgos, ¿no es cierto? Y las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales, para eso, si ustedes revisan el reglamento del Seguro General de Riesgos, van a ver que existen factores de riesgo químicos, físicos, ambientales y aquellos que son invisibilizados, pero que existen, más aún ahora con el trabajo virtual, es los riesgos psicosociales, ¿no es cierto? Esta afección que tenemos en la pandemia, seguramente muchos de nosotros estuvimos en teletrabajo. Entonces, ¿cómo afectaba a estas constantes jornadas, estas arduas jornadas de trabajo? Afectaban mentalmente, nos afectaban. Nosotros teníamos el burnout, que es el síndrome de estar quemado por el trabajo. Son esas jornadas excesivas que pueden decaer en estrés, pueden decaer en depresión, pueden decaer en problemas mentales y ellos también afectar la parte física del trabajador. Entonces, esto considera el IES que es un factor de riesgo psicosocial, aunque ha sido un poco invisibilizado también dentro del sistema de seguridad social. Otro riesgo cubierto es la vejez, muerte e invalidez. Tenemos, ustedes deben saber, la jubilación por vejez, la jubilación por invalidez, la jubilación por discapacidad, ¿no es cierto? La pensión que nosotros a determinada edad, ¿no es cierto? 60 años de edad, 30 de aporte, 65 de edad, 15 de aporte, 70 de edad, 10 de aporte, 40 años de aporte sin límite de edad, recibimos una jubilación, una pensión por vejez, ¿no es cierto? Por invalidez, cuando califica el mismo IES, la Comisión Evaluadora de Incapacidades, y también la jubilación por discapacidad. La jubilación por discapacidad, estimados participantes, el pensionista que pretende llevar a esta jubilación, que pretende optar por la jubilación por discapacidad, no se jubila con un 100% de su pensión, sino el 80% únicamente, reducida a la jubilación por vejez. En el caso de los riesgos de muerte, ¿qué pasa con la muerte? Cuando fallece el afiliado, ¿no es cierto? Quedan protegidos su familia directa. ¿Con qué? ¿Con qué será? El auxilio de funerales y además la pensión de Montepío. La pensión de Montepío tienen derecho su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, ¿no es cierto? Y además sus hijos menores de edad que tienen también derecho hasta antes de cumplir su mayoría de edad. Y si tienen discapacidad, de por vida.
Entonces, vamos a ver la pensión de Montepío. ¿Cuándo pierde el derecho de pensión de Montepío la o el cónyuge sobreviviente? ¿Cuándo? Cuando se vuelve a casar, contrae segundas nupcias o se reconoce una convivencia en unión de hecho con otra persona. Entonces ahí pierde el Montepío, ¿no es cierto? Elías tampoco le va a seguir protegiendo a pesar de que se case nuevamente, ¿no es cierto? No, ya. Ahora, estos dos últimos riesgos que ustedes pueden ver, estimados participantes, en los dos últimos literales, cesantía y seguro de desempleo, están vigentes en nuestro sistema de seguridad social estas prestaciones desde marzo del 2016. Ojo, marzo del 2016. ¿Con qué ley ingresan estos nuevos riesgos? Existe una ley que estuvo vigente desde marzo, está vigente desde marzo, y es la Ley de Fomento del Empleo Juvenil, Cesantía y Seguro de Desempleo. Entonces, esta ley reformó el artículo 3 de la Seguridad Social, de la Ley de Seguridad Social, incorporando nuevos riesgos como la cesantía y el seguro de desempleo. Revisando la resolución 515 emitida por el Consejo Directivo del IES, vamos a ver cómo se distribuye en el anexo de esta ley, el anexo 1, cómo se distribuye nuestra aportación. Y ahí podemos observar que el 2% del aporte personal, es decir, del trabajador, va destinado ese 2% al fondo de cesantía, ¿verdad? Mientras que el 1% del aporte patronal, es decir, del aporte del empleador, va destinado a el seguro de desempleo, ¿ya? Ahora, yo que quiero que ustedes asimismo distingan y consideren. Siempre a mis estudiantes trato de asimismo que distingan ciertos conceptos y que no piensen que son sinónimos. Si ustedes revisan la Ley de Seguridad Social, van a ver que tiende a confundir dos términos, que es riesgo y contingencia. ¿Ven? Si ustedes revisan, dice, los afiliados estarán protegidos frente a las contingencias de, y enumeran estas, enfermedad, maternidad, riesgos, vejez, cesantía y seguro de desempleo. Les tratan a las contingencias como riesgos, pero no son riesgos. Entonces tenemos que darnos cuenta, estimados colegas, que el término riesgo y contingencia no son lo mismo y que equivocadamente la Ley de Seguridad Social los trata como sinónimos. Verán, el riesgo es este suceso imprevisto que no está planificado, que se da dentro de la vida productiva o la vida no productiva del ciudadano. Este suceso al cual el sistema de seguridad social tiene que amparar a este acontecimiento. Mientras que la contingencia es el mecanismo, el cómo yo voy a apoyarle al afiliado que sufre este riesgo. La contingencia, en otros términos, es la prestación. Es cómo yo, IES, le voy a ayudar al afiliado para que subsane este riesgo. ¿No es cierto? Entonces, riesgo es el acontecimiento, es el suceso que se presenta en la vida del afiliado, en la vida productiva y en la vida no productiva. Mientras que la contingencia es el mecanismo que utiliza el sistema de seguridad social para decir, tú tienes este suceso, yo te voy a apoyar. ¿Cómo? A través de una prestación. En ese sentido, queridos amigos, el riesgo es la enfermedad, el riesgo es la maternidad, el riesgo es la vejez, el riesgo es la muerte, ¿verdad? El riesgo es quedarse sin trabajo. Por eso en la lámina dice riesgos cubiertos.
Y no como en la Ley de Seguridad Social erróneamente dice, estarán protegidos frente a la contingencia de vejez, maternidad. No. Las contingencias no son los riesgos, son las prestaciones. Entonces, mientras la enfermedad es el riesgo, la contingencia, la prestación es la atención médica, el subsidio, los tratamientos. Mientras la vejez es el riesgo, la contingencia es la pensión de vejez. Mientras el riesgo es el accidente de trabajo, la prestación es o la indemnización, la prevención, la pensión, ¿no es cierto? Mientras la muerte es el riesgo, el auxilio de funerales es la contingencia, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. Ahora, ¿se acuerdan que hace unas pocas diapositivas atrás les hablaba de que vamos a profundizar sobre el trabajo no remunerado? En cuanto a las prestaciones, pues vamos a ver este momento. ¿Cuáles son las reglas de protección? El artículo 10 de la Ley de Seguridad Social nos habla sobre las contingencias frente a las cuales, los riesgos frente a los cuales estarán protegidos los afiliados. El trabajador en relación de dependencia está protegido frente a todos los, aquí hay un error de la Ley de Seguridad Social, ¿vean? Frente a todos los riesgos, no contingencias, riesgos, ¿ya? Entonces, trabajador bajo relación de dependencia, aquel que tiene un empleador, que tiene la obligación de afiliarle, que paga sus aportes, tanto el empleador como el trabajador. En este caso, frente a todos estos riesgos que vimos en el artículo 3, ¿ya? Mientras que el profesional en libre ejercicio, el trabajador autónomo, el dueño de un negocio, el menor trabajador independiente está protegido frente a todos los riesgos, excepto cesantía, seguro de desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué no estará protegido frente a la cesantía y frente al seguro de desempleo? ¿Por qué será, estimados participantes? ¿Por qué un trabajador autónomo no estará protegido frente a la cesantía y frente al seguro de desempleo? Seguro de desempleo, ¿por qué? Porque si revisamos en la resolución 515, el 1% del aporte del empleador se destina al seguro de desempleo. Pero en este caso no está la figura de un empleador. No hay una relación de dependencia. Por lo tanto, el seguro de desempleo no entra dentro de los riesgos que están. ¿No es cierto? ¿Ya? Tampoco tienen acceso a este grupo, no pueden acceder a préstamos quirografarios. ¿Por qué? Porque ustedes deben conocer que la garantía del préstamo quirografario es la cesantía, es ese ahorro. Pero ellos no tienen cesantía, por lo tanto, no tienen esa garantía que les permita cubrir el préstamo quirografario. Porque para el IES, la garantía del préstamo quirografario es la cesantía, ¿sí? Entonces, no acceden a préstamos quirografarios. Ahora, las famosas personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar. Este caso de estudio es importante. Están protegidas frente a los riesgos de invalidez, vejez, es decir, podrán jubilarse, podrán tener una pensión de jubilación por invalidez, si deciden por vejez, ¿sí? Y en el caso de que fallezcan, las personas trabajadoras no remuneradas del hogar, su familia estará protegida también por los beneficios frente al riesgo de muerte. Ahora, salud. La salud en el caso de las personas que trabajan bajo no remunerado del hogar no las brinda el IES,
Es decir, si ellas acuden al hospital del IES, a un dispensario del IES, no les atienden a través del IES. La salud se brinda a través de la red pública de salud, los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Pero hay un caso particular en las personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar, y esto me permito decir, yo, una de las tesis de la maestría de investigación en Derecho, de mi primera maestría en la Universidad Andina, fue justo el tema de tesis, un análisis de las personas que realizan trabajo no remunerado del hogar. Entonces, tengo una investigación profunda en este tema y me permite analizar lo que les voy a comentar a continuación. Si ustedes revisan el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, la resolución 513, que no ha sido reformada desde el 2016, van a ver cómo no están protegidas estas personas frente a riesgos del trabajo. Es decir, si una persona que está afiliada bajo el trabajo no remunerado del hogar y sufre un accidente dentro de su casa, por ejemplo, está cocinando, tiene el agua hirviendo, ¿cierto? En la olla, se le quema la mano, le quema un brazo, le cae la olla caliente, se le queman las piernas. Eso no es un accidente de trabajo, claro, porque si nosotros vemos la Constitución del Ecuador maneja un concepto amplio de trabajo y reconoce a las actividades dentro del hogar no remuneradas como una modalidad de trabajo. Entonces, legalmente deberían estar protegidas frente a un accidente de trabajo, porque están afiliados y afiliadas, pero no es así, porque una norma inferior, de inferior jerarquía, como es el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, limita y dice, no, porque tienen que cotizar económicamente para riesgos del trabajo para poder acceder a las prestaciones. ¿No les parece que eso vulnera el derecho a la seguridad social de este grupo? ¿No les parece que eso atenta frente al principio de progresividad y prohibición de regresividad? Es decir, en vez de avanzar, en vez de progresar, retrocedemos. Entonces, en esta investigación que les voy a mostrar rapidito, yo tengo este libro, no sé si creo que no se ve. Espérense un ratito. Ya, aquí no se ve. Pero bueno, yo tengo un libro publicado en la Universidad Andina, si gustan, se los paso. Es una investigación completa sobre el trabajo no remunerado del hogar. Eh, entonces, espérense un segundo porque se cortó la compartida. A ver, vamos a ver. Se nos cortó nuevamente, vamos. Ya, a ver. Entonces, como digo, si desean, yo con todo gusto les puedo compartir por el chat el libro, el documento que lo tengo en PDF. Es un libro únicamente en versión digital, no está impreso, no está físico. Bien, vamos a continuar. Bien, ahora vamos a ver algo muy importante también, que es justamente los recursos. Por eso les decía el principio de eficiencia en el gasto público. Teníamos en una de las primeras láminas, si recuerdan. El principio de eficiencia en el gasto público. ¿Por qué? Porque los recursos del seguro general obligatorio, conforme lo dispone el artículo 55 de la Ley de Seguridad Social, son propios del IES. Son propios del IES. El presupuesto del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no pertenece al presupuesto general del Estado. Es distinto al del fisco. Se aprueba de manera diferente. El presupuesto general del Estado, ustedes saben perfectamente el mecanismo de aprobación de este, pero el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene una aprobación diferente. Vamos a ver. La proforma presupuestaria es elaborada en septiembre de cada año por el director general del IES. El director general
envía esta proforma presupuestaria al ministro de Economía y Finanzas. El ministro da la aprobación y con la aprobación pasa a segundo conocimiento y aprobación ya en el seno del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del IES aprueba la proforma presupuestaria a través de las resoluciones. Siempre el Consejo Directivo del IES se pronuncia a través de una resolución, ¿sí? Por eso ustedes cuando vayan a ver en la página del IES, en la normativa, van a ver siempre las resoluciones que constantemente emite el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, a través de resoluciones, aprueba el IES el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, esta eficiencia en el gasto público, porque estamos jugando con los recursos de la seguridad social, con los derechos, con las prestaciones de cada uno de nosotros. Entonces, el Estado no puede intervenir en la administración de los recursos del IES, porque el IES tiene administración, autonomía administrativa. No sé si ustedes seguramente conocieron, pero esta ley que les hablé hace un momento, que es la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, esta ley reformó la Ley de Seguridad Social. Gracias a Dios, esa reforma fue declarada inconstitucional. Esta reforma, en su momento, indicaba, imagínense lo que disponía, que el Estado iba a colaborar, a aportar económicamente a la seguridad social únicamente cuando el IES estuviese en quiebra. Eso dispuso la Ley de Justicia Laboral. Sin embargo, la Corte Constitucional en el 2019 declaró inconstitucional ese artículo, disponiendo que el Estado tiene que colaborar obligatoriamente con el IES, ¿no es cierto? Porque nuestro sistema de seguridad social es un sistema contributivo en donde aportamos los afiliados, los empleadores, el Estado, ¿no es cierto? El Estado, ojo, los afiliados voluntarios, etc. Sin embargo, 4 años el IES estuvo sin percibir el 40% del aporte estatal, lo cual, lógicamente, afectó al fondo de pensiones, al fondo de pensiones. Y del fondo de pensiones, los recursos salen en parte para las pensiones de jubilación. Es por eso que muchos pensionistas fueron afectados. Claro, la Corte Constitucional revirtió, declaró inconstitucional, pero fueron 4 años, es decir, del 15 al 2019, que el IES tuvo este vacío en su fondo de pensiones. ¿Qué les parece este crítico manejo de los recursos y esta afección a la parte financiera? Si es que no se toman decisiones urgentes frente al manejo responsable de los recursos del IES, la situación va a ser sumamente crítica. Ahora, con todo este preámbulo que hemos tenido, y creo yo, el momento de preparar la ponencia, decía, es necesario que los cursantes se lleven estos datos sobre, vamos a recapitular, ¿sobre qué? Sobre la diferencia entre seguridad social, seguro social, la reseña histórica del IES. Siempre es importante conocer historia, los principios que guían el sistema de seguridad social con el respectivo análisis de cada uno, los sujetos de protección, los riesgos que cubre, la diferencia entre riesgo y contingencia, las reglas de protección, la determinación de las prestaciones. La historia laboral es importante para conocer, ¿no es cierto? Para conceder las prestaciones es importante saber la historia laboral del afiliado. Cada uno de nosotros como afiliados con nuestra clave podemos acceder a nuestra historia laboral y tenerlo, ¿no es cierto? Para ver si cumplimos con los requisitos para tener derecho a las prestaciones diferentes, cada una de ellas. Saber los recursos y ahora sí vamos a poder ver los conflictos. Vamos. Vamos a ver
el ejemplo de un conflicto hacia el Estado, teniendo en cuenta que el Estado, en este caso, hacia el Estado, es cuando el afiliado, el ciudadano que está protegido por el sistema de seguridad social, está inconforme y lucha contra el IES. ¿No es cierto? Vamos a ver. Una situación fáctica para que ustedes conozcan. No pongo nombres, obviamente, por respeto a la persona, a la afiliada, ¿no es cierto? Dentro del caso que conozco dentro de este proceso. No les pongo el nombre porque, por respeto únicamente. La señora X, vamos a llamar, ¿ya? La señora X, en calidad de viuda, ojo, viuda, del causante Y. Esa señora X nunca se divorció del afiliado, del causante, del que ya falleció. Siempre el vínculo matrimonial estuvo ahí, ¿no es cierto? Fallece el afiliado, ¿no es cierto? Ahora, como cónyuge sobreviviente, tiene derecho a una prestación dentro del riesgo de muerte. Tiene derecho a una pensión de Montepío, ¿verdad? Nunca disolvió el vínculo matrimonial. Cónyuge sobreviviente, legalmente viuda del causante. ¿Ya? Entonces ella en su derecho dice, yo voy a presentar y presenta una solicitud por viudez y orfandad ante la Coordinación Provincial de Prestaciones de Pensiones, Riesgos de Trabajo, Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo. Vamos a ver cómo se agrupan, ¿no? Pensiones, riesgos, fondos de terceros y seguro de desempleo dentro de la misma coordinación. Entonces, esta coordinación provincial recibe la solicitud de la ciudadana, de la viuda, del causante, en donde pedía su derecho, que es justamente que se le conceda una pensión de Montepío. Sin embargo, previo a otorgar este beneficio del seguro de muerte, la Coordinación Provincial de Prestaciones de Pensiones, Riesgos de Trabajo, Fondos de Tercero y Seguro de Desempleo de Pichincha, porque se presentó en la ciudad de Quito, concretamente esta solicitud, antes de pronunciarse, de tomar una decisión, solicita a través de una trabajadora social se investigue para ver si es que existió o no una separación entre X y el causante. Le pidió fotos actualizadas, no quería fotos de hace 10, 20 años, quería fotos actualizadas. Además, recibió testimonios y entrevistó a la causante. Entonces, con estas fotos, testigos, entrevistas, determinó la trabajadora social en su informe de que existió una separación de más de 10 años anteriores al fallecimiento del causante. Ojo, separación, no divorcio, ¿no? Como sabemos, la única figura legal para disolver, para romper el vínculo matrimonial es el divorcio. Sin embargo, no se divorciaron. Pero evidenció que durante más de 10 años, a la fecha del fallecimiento del causante, X estuvo separada del causante. Pero el causante nunca tuvo una unión de hecho con otra persona reconocida. Nunca tuvo. ¿Sí? Ahora, bajo este informe del trabajo social, la Coordinación Provincial de Prestaciones de Pensiones, Riesgos del Trabajo, Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo tomó una decisión y es negar el beneficio del seguro de muerte. Le negó la pensión de Montepío a la ciudadana viuda, a la ciudadana X. ¿Por qué? Indicando que no cumple con lo establecido en el literal C del artículo 19 de la resolución CD 100 del IES,
La resolución CD100, estimados colegas, es el reglamento del seguro de pensiones, ¿ya? Que norma todo lo referente a la jubilación por vejez, por invalidez, por discapacidad, al seguro al tema este del auxilio de funerales, ¿no es cierto? Al seguro de muerte, a todo lo que son las pensiones. Esta resolución, en el artículo 19, literal C, indica que no habrá derecho, entre comillas, a pensión de Montepío si a la fecha del fallecimiento del causante el cónyuge sobreviviente hubiera estado separado por más de 5 años. Entonces, si nosotros nos quedamos en esta decisión, decimos, pero está actuando bien la coordinación, ¿no? Porque decimos, a ver, hubo una separación de más de 10 años. Tenemos una resolución del IES que dice que no habrá derecho a la pensión de Montepío si a la fecha de fallecimiento del causante el cónyuge sobreviviente hubiera estado separado por más de 5 años. En este caso, si nosotros no hacemos mayor ejercicio de análisis, decimos, más de 5 años, aquí fueron 10. Perfecto, la coordinación actuó bien, ¿verdad? Pero si nosotros vamos más allá de lo que pasó en este caso, vamos a ver que no es tan correcta la actuación. Vamos a ver por qué. Porque en este caso tenemos el artículo 194, literal A, de la Ley de Seguridad Social. Ojo, Ley de Seguridad Social, según la pirámide de Kelsen, según la jerarquía normativa, es jerárquicamente superior a la resolución del IES, ¿no es cierto? Ley de Seguridad Social es jerárquicamente superior a la resolución, al reglamento del IES. Entonces, en este artículo 194, literal A, dice que tienen derecho a la pensión de Montepío la cónyuge sobreviviente. Nada más. Cónyuge sobreviviente. En este caso, queridos colegas, ¿dejó de ser cónyuge? No, nunca se divorció. Legalmente, por eso tiene la condición de viuda. La cédula de la señora en el registro civil está como viuda. Nunca disolvió el vínculo. Entonces, para la ley de seguridad social, sigue siendo cónyuge, nunca se divorció, tiene derecho. En este caso se vulnera y se pisotea el principio de jerarquía normativa. Tenemos Ley de Seguridad Social, artículo 194, literal A, en donde dice, tienen derecho a la pensión de Montepío la cónyuge sobreviviente del afiliado fallecido. Y tenemos un reglamento inferior, de inferior jerarquía, CD100, artículo 19, que dice todo lo contrario. No habrá derecho a pensión de Montepío si a la fecha del fallecimiento del causante el cónyuge sobreviviente hubiera estado separado por más de 5 años. Entonces, ¿qué hizo la coordinación provincial? Se limitó, no tuvo mayor análisis, no tuvo mayor trabajo. Dijo, bueno, hay un informe de trabajo social donde dice que estaban separados por fotos, testigos y entrevistas, nada más. Luego dijo, bueno, hay una resolución en donde dice que no tiene derecho a Montepío si es que el cónyuge sobreviviente hubiera estado separado por más de 5 años. Pero no analizó la ley de seguridad social. Normativa jerárquicamente superior. Y con esa falta de análisis, ¿qué hizo? Le privó del ejercicio de un derecho a una persona que legalmente le correspondía por ser cónyuge sobreviviente del afiliado fallecido. O sea, ¿por qué digo cónyuge? Porque no se divorció nunca. Entonces, bajo esta decisión, la ciudadana X toma una decisión, impugna, ¿no es cierto? Impugna este acuerdo bajo el cual la coordinación le niega el seguro de muerte. Impugna ante la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias de Pichincha.
En el contenido de su impugnación, obviamente tiene los generales de ley como encabezado, tiene además los fundamentos de hecho, en donde narra, ¿no es cierto?, que ella fue, que fue casada, que nunca se divorció, que ella solicitó a la coordinación provincial, sin embargo, basada en trabajo social, basada en la resolución CD100, le negó, ¿no es cierto? Tiene fundamentos de hecho, tiene elementos probatorios, reproduce elementos que demuestran que nunca disolvió su vínculo matrimonial, ¿no es cierto? Además, fundamentos de derecho, tiene una petición, etcétera. Ese es el contenido de su impugnación. Básicamente como el contenido de una demanda, ¿ya? Luego, ella aclara que, obviamente, bajo el artículo 156 de la Ley de Seguridad Social, estaba dentro del término para acudir a la Comisión Provincial. Si ustedes revisan el artículo 156 de la Ley de Seguridad Social, nosotros tenemos el término de 8 días para impugnar el acto administrativo, en este caso el acuerdo, frente a la Comisión Provincial de Prestaciones. No nos olvidemos, 8 días para impugnar el acto administrativo ante la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias. Bien. No nos olvidemos, bueno, creo que todos lo sabemos, pero no está de más decir y recordar la diferencia entre plazo y término. Plazo se cuentan todos los días y término corren únicamente los días hábiles, es decir, no fines de semana y no feriados nacionales, ¿no es cierto?, decretados por el Código de Trabajo. Como digo, todos lo conocemos, pero no está de más recordar. Ahora, siempre nosotros debemos, en un escrito, en este caso de impugnación, aclarar dentro del escrito, dejar sentado la competencia del organismo ante el cual nosotros presentamos el recurso de impugnación. En este caso, si nosotros revisamos la resolución 535 del IES, que es el reglamento orgánico funcional de la institución, vamos a poder observar en el artículo 10 que la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias es el organismo competente dentro del IES para conocer, analizar y resolver la impugnación de cualquier acto administrativo emitido por el IES. En este caso concreto, ¿verdad? La solicitud que presentó la señora viuda del causante y fue negada a través de un acuerdo por parte de la coordinación provincial, es competente la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias para conocer esta impugnación, ¿verdad? Ahora, dentro del contenido de la impugnación, se citó para que la comisión tenga mayor herramientas. De lo que se trata siempre ustedes como abogados, ¿no es cierto? Cuando tengan alguna impugnación frente a la comisión provincial, tienen que darle todas las herramientas necesarias para que la comisión analice y pueda mejor resolver su proceso. En este caso, al estar en un estado constitucional de derechos, como ustedes bien lo saben, la única fuente de derecho no es la ley, no es la ley de seguridad social, no es el reglamento. También es una fuente importante, la jurisprudencia. Siempre dentro de un Estado constitucional, si es que a una autoridad administrativa, judicial, se le puede ayudar con mayores luces, en este caso con una jurisprudencia, mejor, para que tenga mayores elementos. Entonces nosotros citamos dentro de esta impugnación el voto salvado de la doctora Carla Andrade y la doctora Daniela Salazar en la sentencia 1817 IN/23 de la Corte Constitucional. En esta sentencia justamente se discutía sobre la constitucionalidad del artículo citado de la resolución CD100 del IES. Justo se discutía
sobre si es constitucional o no el artículo 19, literal C de la resolución CD100, en donde dispone que no habrá derecho a pensión de Montepío si a la fecha del fallecimiento del causante el cónyuge sobreviviente hubiera estado separado por más de 5 años. Entonces, en este voto salvado, se pronuncian sobre el término separado, sobre exigir, ¿no es cierto?, poner esta restricción de que no pueden tener derecho a la pensión de Montepío si se evidencia una separación por más de 5 años. Dicen que este término separación, los juezas Daniela Salazar y Carla Andrade, es un término discrecional. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué se separaron, nos estamos metiendo en esa esfera personal del cónyuge, ¿no es cierto?, y del causante. Entonces, simplemente, para el criterio de estas juezas, con el término, con exigir la separación para no darles la pensión de Montepío, se está limitando el derecho a la seguridad social. Indican que únicamente debería la persona que reciba la pensión de Montepío ser cónyuge sobreviviente. Nada más. O sea, lo que indica la Ley de Seguridad Social. Tendrá derecho la cónyuge sobreviviente del afiliado fallecido. Punto. Con tal que sea cónyuge. Si ya se divorció, lo siento, ya no tiene derecho. Pero si es cónyuge, nunca se divorció, tiene la cédula de viuda, tiene derecho. Entonces, para el voto salvado de estas dos jueces de la Corte Constitucional, el término separación lo único que hace es limitar el derecho a la seguridad social de estas personas. En este caso, de una afiliada que necesitaba de esa pensión de Montepío y que le coartaron por hacer un análisis tan simple y decir, bueno, hubo separación por más de 10 años, nos vamos a ceñir a lo que dice la resolución del IES y se acabó. Y ya, nada más. No hicieron mayor trabajo, ¿ya? No se dieron el trabajo de progresar en materia de derechos, de ver qué dice la Corte, de ver qué dice la Ley de Seguridad Social. Un simple ejercicio de ver más allá, nada más. No se le estaba pidiendo más a la coordinación provincial. Entonces, se dejó claro a la comisión, se le dio herramientas a la comisión para que vea que existe, en este caso, existió una vulneración al principio de jerarquía normativa. Se le explicó tan claro a los miembros de la comisión, indicándoles qué es el principio de jerarquía normativa, indicándoles que la Ley de Seguridad Social es superior a la resolución del IES. Se les explicó tanto que una resolución del IES no puede ir en contra de la Ley de Seguridad Social. No puede una coordinación provincial vulnerar así un derecho de la afiliada, de la viuda del causante. Únicamente por decir, sí, vamos a irnos a lo que dice la resolución y ya, nada más. Sin embargo, a pesar de esta explicación que se hizo en la impugnación, la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias negó a través de un acuerdo los beneficios del seguro de muerte a la afiliada, a la viuda del causante, a pesar de ser explicados tan claramente. Entonces, ¿qué hizo la ciudadana afectada? Porque para mí hay una afección ahí, no sé cómo lo vean ustedes. Entonces, ¿qué hizo ella? Dijo, vamos a acudir, vamos a apelar este acuerdo de la Comisión Provincial que me fue notificado. ¿Ante qué organismo del IES puede apelar? Ante la Comisión Nacional de Apelaciones. Verán, les indico una cosita. La Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias tenemos en Pichincha, en Azuay, en Loja, en Imbabura, en Guayas, ¿no es cierto? En Chimborazo, en Tungurahua, etc. Sin embargo, la Comisión Nacional de Apelaciones tenemos únicamente en Quito, la sede de la Comisión Nacional de Apelaciones
La única ciudad del país donde ustedes van a encontrar dentro del IES un departamento que diga Comisión Nacional de Apelaciones es en Quito. En Quito está la Comisión Nacional de Apelaciones. Bien, entonces, para apelar el acuerdo notificado para la comisión por la Comisión Provincial de Prestaciones, la ciudadana afiliada tiene el término de 8 días. Recordemos la diferencia entre plazo y término, es decir, término tenemos días hábiles, ¿no es cierto? Ya. Pues de acuerdo a eso vamos a contar y tiene un término de 8 días para presentar la apelación dentro de la Comisión Nacional de Apelaciones. Se presentó en el término que dispone la ley. Dentro del contenido de la apelación, obviamente el contenido básico generales de ley, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, elementos probatorios, peticiones, autorización, todo eso se dejó claro a la Comisión Nacional de Apelaciones una vez más que se estaba vulnerando el principio de jerarquía. Y además se le dejó claro a la Comisión Nacional de Apelaciones que se estaba vulnerando además un derecho, además del derecho a la seguridad social. Se estaba vulnerando el derecho a la seguridad jurídica. La Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias no se dio cuenta, tomó una decisión que no respetó la seguridad jurídica, que no respetó que existe una ley de seguridad social que dispone lo contrario a un reglamento del IES. No se dio cuenta además la Comisión Provincial. Sí, ¿cómo está? Buenas Por noches. favor, buenas noches, ¿cómo está? Disculpe, justamente tenemos un tiempo estimado, doctora. No se preocupe, voy a correr rapidito. Ya, gracias. Bien, si nosotros revisamos el reglamento 535 del IES, vemos que la Comisión Nacional de Apelaciones es competente. Sin embargo, vamos a ir rápido, nos negaron en la Comisión Nacional de Apelaciones, por lo tanto, la afiliada podía ir a la vía judicial ya ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ¿no es cierto? Teniendo un recurso de apelación con las etapas de un juicio contencioso administrativo, presentando la demanda, teniendo el Tribunal Contencioso 5 días para calificar la demanda. En este caso, luego de la calificación, tenemos la otra parte, tiene un término de 30 días para contestar la demanda. Con contestación o sin ella, se desarrolla una audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se va a fijar los puntos del debate, la validez del proceso. El tribunal va a tratar de una conciliación. Luego, si no es posible la conciliación, vamos a una audiencia de juicio. En la audiencia de juicio vamos a tener pruebas, alegatos y una decisión del tribunal. Lo que quiero que se lleven es que con la decisión de la Comisión Nacional de Apelaciones se termina la vía administrativa en el IES, pero se abre una vía judicial ante un tribunal contencioso. Ahora, para cerrar rapidito, vamos a ver un ejemplo de litigio desde el Estado, es decir, desde el IES. El IES, según la Ley de Seguridad Social, tiene jurisdicción coactiva para cobrar aportes, para cobrar intereses, para cobrar créditos en los préstamos hipotecarios, quirografarios, cobrar créditos, cobrar cuotas pendientes. Como nosotros sabemos, en el caso de los aportes, ¿no es cierto? Tenemos que pagar los aportes los 15 días siguientes del mes en curso, es decir, los aportes del mes de enero se puede pagar hasta el 15 de febrero. Desde el día 16 ya está en mora, ya tiene intereses, ya tiene recargos por no cumplir a tiempo. Sin embargo, también en caso de que el día 15 venza feriado o venza fin de semana, el IES le da la posibilidad y le amplía un día más, ¿no? Ahora, la jurisdicción coactiva que tiene el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para cobrar intereses, multas, ¿no es cierto? Aportes no pagados, cuotas vencidas en préstamos. El IES tiene una jurisdicción coactiva que no es obviamente de carácter tributario porque emana la naturaleza de una relación de trabajo. Ahora, ¿quién es el titular de la jurisdicción coactiva? Es el director general del IES o el director provincial, cuando es a escala de provincia.
El IES, el director provincial o director general del IES, deberá encargar, ¿no es cierto?, el expediente a un estudio jurídico, a un abogado externo o abogados externos, internos o externos, que sean expertos, que tengan experiencia en la recuperación de la cartera. Estos abogados, cuando reciben el expediente, tienen un término de 15 días para expedir la orden de cobro al deudor, lo que llama técnicamente la fase de apremio, donde el deudor podrá pagar la deuda o dimitir bienes para cubrir la misma. Obviamente los bienes tienen que contar con la previa aceptación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de un perito que va a evaluar los bienes a ver si obviamente pueden responder al monto de la deuda. En el caso de que existan dos o más títulos de créditos con el mismo RUC, es decir, dos o más deudas pertenezcan al mismo empleador o al mismo afiliado con el mismo RUC, se acumulan en un mismo juicio de coactivas por economía procesal. Ahora, este estudio jurídico, este abogado que va a recuperar la cartera, tiene un plazo de 180 días para recuperar la deuda. Va a rendir cuentas a la a la unidad provincial de carteras y coactivas cada 30 días para ver cómo está avanzando el proceso de recuperación. Voy avanzando rápido. El IES puede, además, dentro de la orden de pago, puede tener medidas preventivas, puede ordenar medidas preventivas para garantizar el pago de la deuda. Como por ejemplo, la retención de valores. Si es que tiene una póliza, el deudor se retiene el valor. Si tiene una cuenta, si tiene una hipoteca de un bien, si tiene una póliza de seguros. También se puede oficiar a migración para prohibir la salida del país del deudor. Además, el IES puede embargar, como medida preventiva, puede solicitar el embargo de bienes que estén a nombre del deudor y pasar luego a la fase de remate. Cabe recalcar que el IES tendrá preferencia en el remate de los bienes. También se puede poner otra medida que es la prohibición de enajenar los bienes. Estas medidas se levantarán cuando se pague la totalidad del valor adeudado. Se puede celebrar con el IES un acuerdo de pago parcial, ¿no es cierto? El deudor en cualquier momento, hasta la suscripción del acuerdo, podrá pagar de manera anticipada sus cuotas, por lo tanto el sistema del IES le realizará una reliquidación de la deuda. Podrá tener un convenio, ¿no es cierto?, con el IES para pagar con un plazo de hasta 72 meses. Entonces, si es que logra pagar de manera anticipada, pues mejor, obviamente, para el afiliado. Estimados participantes, ha sido un gusto para mí compartirles un poco de la experiencia que se puede tener a lo largo de la seguridad social. Hemos visto aspectos importantes en cuanto a la teoría, en cuanto a unos aspectos también, casos prácticos frente a desde el Estado o hacia el Estado. Ha sido un gusto para mí poder compartir en este evento y siempre felicitando a Latin Juris por la organización de estos eventos tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por su participación. Quien le saluda es el abogado Eric Erazo. Eric, Justamente ¿cómo estás? estoy reemplazando en la moderación al doctor Damián Armijos y para mí es un honor estar presente ante usted y todos nuestros diplomantes, estimada doctora, sin antes felicitarle por la Gracias, estimado. excelente ponencia. Em, Previo a continuar con las preguntas escritas, le recordamos a nuestros estimados diplomantes que pueden realizar preguntas levantando la mano de la plataforma Zoom. Por lo tanto, procederé a realizar unas preguntas puntuales para continuar con nuestra siguiente ponencia. El doctor Efraín Minta nos comenta lo siguiente. Estimada doctora, ¿los títulos de crédito y las glosas del IES en qué tiempo prescriben o caducan? ¿Respondo una por una, doctor, o puedo agruparlas y responder al final todas o cómo? Em, las preguntas escritas le puedo preguntar una por una y
y posteriormente también la del doctor Carlos Camba, que realizará su pregunta de forma oral. Ya, perfecto. Con respecto a la primera pregunta, que es la prescripción de los títulos de crédito, ¿no es cierto?, que tiene el IES. Bien, en este caso podemos decir que lamentablemente nuestros títulos de crédito son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque el IES siempre va a tener, ¿no es cierto?, esta obligatoriedad de tener las deudas que cumplan con la seguridad social. Cabe recalcar que si es que no se les puede cobrar vía juicio coactiva, se le puede declarar además insolvente a la persona, al deudor que no cumple, y va a tener una sanción, el castigo de la mora patronal. El castigo de la mora patronal es que se le descuenten todos de las pensiones de jubilación que tenga el deudor afiliado. Además, el deudor afiliado que caiga en el castigo de la mora patronal no podrá gozar de ninguna prestación del IES. Entonces, es imprescriptible los títulos de crédito. No prescribe. Pueden ser cobrados a través de juicio coactivo, a través también por vía ejecutiva, a través de un juicio ejecutivo. No prescriben y tiene un castigo grande, la mora patronal, que es justamente que no tenga ninguna, no goce de ninguna de las prestaciones de la seguridad social. No podrá acceder a préstamos, no podrá tener salud, no podrá hacer riesgos de trabajo, no podrá tener ninguna de las prestaciones, que creo yo que es un castigo fuerte para el deudor que cae en este proceso de coactivas y que no ha podido ser cobrado por el IES. Muchas gracias, estimada doctora, por su respuesta. A continuación, el doctor Carlos Camba desea realizar una pregunta de forma verbal. Ya, no tenemos ninguna más escrita, ¿no es cierto? Disculpe, doctora, se cortó un poco mi internet. ¿Puede No se repetir? preocupe. Digo, si no teníamos ninguna más, una pregunta escrita para poder ir con la hora, ¿no es cierto? Sí, sí hay otra pregunta escrita, pero justamente el doctor Carlos Gamba. Vamos con el doctor y procedemos luego a las escritas. Estimado Gracias, doctor, gracias, ¿cómo doctora. está? Eh, Doctora Sánchez, y agradecido de antemano. Y aprovechando esa generosidad académica suya y por lo que es un tema muy importante, me permito sugerir, si que usted lo tiene bien, poner su correo electrónico para que los otros diplomantes puedan después hacerle preguntas con su venia, Claro que desde sí, luego. con Bien, mucho gusto. doctora. Y ahora sí, me permito ir a hacer un contexto que tiene que ver justamente con la resolución 513 del Seguro Social, el Reglamento Ujú, General del Riesgo del Trabajo, ¿no? ajá. Y lo vamos a enmarcar como antecedente también la Ley de Apoyo Humanitario y la resolución de la Corte Constitucional, que sin duda usted también lo conoce, sobre el tema de que cada juicio tiene su especificidad y por lo tanto va a tener su trato directo por los jueces del trabajo con relación al caso fortuito o fuerza mayor. Es en sí lo que tiene que ver con el COVID, doctora. ¿Cierto? Ujú, Nosotros conocemos que las enfermedades profesionales, las diferentes situaciones están enmarcadas en el Código del Trabajo, pero el COVID, de acuerdo a una resolución de la OIT, se podría enmarcar en un accidente de trabajo. Y le digo por qué. Porque si nosotros entramos en eh, el artículo 10, causa y efecto de la resolución 513, y donde también dice el artículo, que lo tengo aquí en la mano, el artículo 13, literal A, habla de que cuando se debiera circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor extraña a la condición del trabajo. Eso dice el artículo 13, literal A, pero a mi modesto entender, la resolución de la Corte Constitucional reforma esta resolución porque la toca el asunto del caso fortuito y fuerza mayor. Ahora, me quiero referir a que si
este tipo de riesgo de trabajo tiene más que nada el efecto persuasivo, prevención, para evitar justamente que se den las cosas. Pero si tenemos un empleador que envía a una nave tripulante marítima a un puerto donde estaba, hablando coloquialmente, jugando al Pepo, el Kobe, en el Callao, entonces, quiere decir que no se privilegió la vida de los seres humanos tripulantes, alrededor de 40 personas, sino se privilegió la atención a la nave, ¿no es cierto? Ahora, en esta resolución justamente habla el artículo 44, habla el término para la presentación del aviso del accidente de trabajo y dice que el empleador está obligado a presentar ese aviso. Y ahí viene la pregunta, doctora, en honor al tiempo. ¿Cuál es la sanción? Si lo deja fuera, si no cumple y prescribe de acuerdo a la disposición primera de la misma resolución. Entonces, le afecta al empleado y le favorece al empleador, porque al no dar aviso, se queda en el aire, se queda en el limbo el empleado, que en este caso fallecieron algunos, capitanes y algunos jefes de departamento. Entonces la pregunta es de que cómo no se protege a estos empleados y se favorece al empleador. Y ahí la pregunta es, ¿hay de acuerdo al Código de Trabajo, sí hay una norma que le podrían a uno aplicarla desarrollando el derecho? Y yo concuerdo con lo que usted en su exposición hablaba, que debieron haber desarrollado el derecho con relación al principio de favorabilidad y principio de pro operario. Ahí, doctora, quisiera que con sus vivencias, experiencia y conocimiento me pudiera usted ayudar a todo ahorita el grupo, para ver si podíamos llegar a alguna cosa y armonizar estas situaciones que se dan en el día a día como abogado litigante. Gracias de antemano, mi querida doctora. Gracias, estimado doctor Carlos, un gusto escucharle y saludarle. Con respecto a su pregunta, y es una pena lo que usted señala, pero lamentablemente el IES y muchas veces las resoluciones del IES, en este caso de riesgos de trabajo, no piensan y no prevén estas sanciones para los empleadores y no piensan en el bienestar que deberían tener los trabajadores, los empleados. Carece mucho nuestro sistema de seguridad social, nuestras resoluciones del IES, de la protección realmente práctica al empleado. O sea, no existe una sanción en el caso que usted plantea, no existe, tendrían cómo hacerlo, tendrían cómo reformar la resolución, tienen herramientas para, pero lamentablemente yo no sé si es falta de voluntad, si es falta de conocimiento, si no les Vamos a ocupar interesan esto los también. derechos. No, Perdón, hay un audio que está abierto. Ya, no sé si realmente no les interesa, no sé si es falta técnica de las personas que manejan la seguridad social, porque lamentablemente hay que decirlo así, o sea, las personas que administran, que están en la seguridad social, no digo por todas, pero sí algunas, no tienen conocimiento técnico. Y además no les interesa ni les ha interesado los derechos de los trabajadores. Entonces, si el IES realmente dice ser un instituto que protege al afiliado, que protege al trabajador frente a los riesgos que se pueden derivar de una actividad, ¿no es cierto? En caso que usted dice fuerza mayor, caso del COVID. O sea, si es que les interesaría, tendrían que reformar, tendrían que sancionar al empleador en los casos que así amerite hacerlo. Lamentablemente no existe. Entonces, eso evidencia una falta de preocupación por parte del instituto. Entonces, lamentablemente, doctor, la respuesta es que no y que debería hacerlo. Deberían, como bien lo dije y lo repito, y veo que usted concuerda conmigo, deberían progresar en materia de derechos, deberían desarrollar, deberían ir más allá en el contenido. En un Estado constitucional de derechos se tiene que desarrollar un derecho. Esa es la idea, progresar.
Y vemos que muchos ejemplos, en el caso de la seguridad social, solo en la seguridad social, ojo, o sea, cómo se estará retrocediendo en otros derechos. Si solo en la esfera de la seguridad social vemos tantos ejemplos de retroceder, de no progresar en materia de derechos, de cumplir con un principio tan evidente como es la progresividad, pues no lo están cumpliendo. O sea, solo en esa pequeña esfera de la seguridad social evidenciamos esto. ¿Qué será en otros derechos? O sea, qué graves estamos, ¿no? Y es un llamado de atención y lo hago también en el libro que les comenté. Y si desean, con todo gusto me avisan, yo les puedo compartir por este medio del Zoom. En este libro yo hago una crítica justamente a eso. Hago una crítica al seguro de riesgos de trabajo, hago una crítica a la falta de progresividad por parte del Estado de no desarrollar este contenido. Entonces, mi libro se trata justamente de eso. O sea, mi libro aborda al trabajo no remunerado, pero también aborda a los gastos del IES, a la administración del recurso y a la falta de desarrollo de los derechos. Justo lo que decimos con el doctor Carlos, a la falta de progresividad en riesgos de trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué no protegemos al empleado? ¿Por qué no protegemos al trabajador? ¿Por qué el IES realmente no se toma su papel de protector de derechos? Pues, lamentablemente, estimado doctor, no tenemos una sanción, es una pena, pero no lo hay. Muchas gracias, estimada doctora, por su respuesta y también a nuestro estimado doctor por su pregunta. Al respecto, pues una pregunta más en Con honor gusto. al tiempo, estimada doctora, y es la siguiente. ¿Los afiliados voluntariamente jóvenes tienen derecho a pedir préstamos quirografarios? Ya, la respuesta a la pregunta, y gracias de antemano por la misma, es que no tienen derecho a pedir un préstamo quirografario debido a que no cotizan para la cesantía. Y la cesantía es la garantía del préstamo. Sin embargo, estos afiliados voluntarios pueden acceder a un préstamo hipotecario, ¿sí? Tenemos dentro del IES, ¿no es cierto?, préstamos quirografarios y préstamos hipotecarios. El afiliado voluntario, repito, no cotiza para cesantía, por lo tanto no accede al préstamo quirografario, pero sí a un préstamo hipotecario. Esa es la respuesta, estimados colegas diplomantes. Muchas gracias, estimada doctora, por su ponencia. La verdad, estamos muy agradecidos y sin duda alguna, estimada doctora, sus conocimientos son muy amplios, específicos también, pero amplio en el buen sentido, ¿no? Es decir, que abarca también bastantes circunstancias de la materia y gracias por compartir tan em, gran dominio, ¿no? Justamente de nuestro tema, estimada doctora, no queda más que agradecerle por su tiempo y por la generosidad de compartir sus conocimientos con todos nosotros. Gracias, estimado Eric. Y solo para comentarles a los diplomantes, a nuestros queridos colegas, acabo de colocar en el chat del Zoom el PDF del documento del libro que les había comentado. Si ustedes desean y tienen el tiempo, pues léanlo, podemos conversar, me pueden escribir a mi correo, que también lo puse en el chat, para si quieren ustedes entablar una conversación, podemos conversar sobre el libro, podemos dialogar, ¿no es cierto? Que sería importante también contar con su lectura, con sus conocimientos, con su retroalimentación al contenido del documento que les pongo ahí en el libro, en el Zoom, si quieren descargarlo, pueden leerlo, es un documento de descarga gratuita y pueden acceder a él si quieren. Perfecto, estimada doctora. También muchas gracias por compartir su obra. La verdad, estamos muy agradecidos y sin nada más que decir, estimada doctora, la verdad, le agradecemos mucho y esperemos tenerla de vuelta en una próxima ponencia. Claro que sí, con mucho gusto. Una buena noche para todos y para todas un gusto conocernos de manera virtual. Un abrazo para todos. Gracias.